Despierta familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos! Un saludo fraterno a toda la comunidad educativa del Alejandro Vélez Barrientos, a quienes ven este material o lo escuchan a través de Spotify en nuestro podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Despierta Familia, un nuevo episodio en el que quisimos traer un tema que muchas veces se toca en las escuelas de familias, en las escuelas de padres, pero que no siempre queda claro, generando a veces mucha confusión, generando a veces también inseguridades en las familias a la hora de implementar su acompañamiento desde la crianza. Y también, no nos digamos mentiras, las asistencias a las escuelas de familia o la asistencia a escuelas de familias todavía sigue siendo un elemento a mejorar, ¿sí? Ir incrementando esos números. Entonces, sabemos que esta iniciativa de Despierta Familia es poder llevar la escuela, el colegio a las casas, a los hogares, a las familias y brindar las estrategias. Nos acompaña y estamos muy contentos de tener aquí a Joana Salazar. Ella es psicóloga, neuropsicóloga, y es la que dirige, la que orquesta todo lo que tiene que ver con Neuroeducarte, un espacio desde la virtualidad que lleva ya un tiempo importante capacitando a familias, capacitando a profesionales en torno a diversos temas que le atañen a lo educativo, a la crianza de niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, muchas gracias, Joana, por aceptar la invitación. Bienvenida a este espacio. Hoy hablaremos entonces de lo que es la crianza positiva. Quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Qué es eso de crianza positiva? ¿Qué no es crianza positiva? ¿Y por qué se habla tanto de ese estilo de crianza? Muchas gracias, Norbey, por la invitación. A todas las personas que ven este podcast también, excelente que podamos tener estos espacios, que podamos compartir con las familias también desde esas diversas miradas de lo que implica la crianza, un tema que es tan vigente, tan necesario, del que se habla tanto en redes sociales, pero que todavía como padres muchas veces nos sentimos perdidos, nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer, no sabemos muchas veces qué de lo que hago está bien, qué de lo que hago no está tan bien, o bueno, muchas veces terminamos criando más desde la culpa, desde la inseguridad, y eso pues también puede llevar a que nuestros hijos tengan ciertas dificultades en cuanto al tema de los límites, del manejo de la norma. Entonces, eso es algo también de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tú me preguntas qué es la crianza positiva y quiero empezar más bien por decir que no es la crianza positiva. A mí me llegan a consulta y me llegan muchas veces a los programas de mamitas que yo tengo de manera virtual, mamás que me dicen, es que ya intenté todo desde la crianza positiva, es que esa tal crianza positiva no sirve, es que esa tal crianza positiva no funciona. Y cuando yo les pregunto a esas mamás, bueno, ¿qué es para ti la crianza positiva? ¿O por qué dices que esa crianza positiva no funciona? Y muchas veces las mamás terminan hablando de una crianza muy idealista, que muchas veces nos venden en redes sociales o que malinterpretamos, porque ese término positiva nos lleva como a ese imaginario de crianza positiva, es decir, a todo que sí. Sí, es como de las cosas, no sé si tú lo has escuchado o con las mamás que ves, también lo ves, como ese decirle a todo que sí a los niños, no ponerle límites. Pues me pasa en las asesorías también y en lo que observo, escucho de las familias, que hay familias que, bueno, están inscritas o siguen algún programa de crianza positiva y no es que le digan a todo que sí, sino que en otras palabras dicen lo mismo, es que eliminan el no de el abanico de posibilidades en esa crianza, ¿sí?
va en esa misma línea o no. Sí, justamente una de las cosas que más se ven o con las que se malinterpreta la crianza positiva es que se le mete algo de una teoría que es la programación neurolingüística, donde se dice que no podemos decir el no, o que el cerebro no procesa el no, o que las cosas siempre las tenemos que hablar en positivo. Y aquí hay que hacer una aclaración importante, y es que la crianza positiva no tiene que ver nada con eso y no tiene que ver por ningún lado con lo que es la programación neurolingüística, que de hecho pues es una pseudociencia, no cuenta con respaldo y con evidencia científica. Y entonces desde allí vamos como desglosando un poquito más el tema. Los niños necesitan límites, los niños, niñas, adolescentes necesitan límites, necesitan estructura. El no es fundamental en esos primeros años de vida, ¿sí? Porque son esos primeros límites que ponemos. Entonces, sí, pues muchas veces tratamos de, bueno, en vez de decir no, entonces no hagas esto, entonces decimos evita hacer esto, pero se está poniendo el límite, ¿sí? Sino que a veces, como en ese juego de palabras, pues los papás se confunden y terminan creyendo que entonces es nunca le puedo decir que no, o le voy a generar un trauma si le pongo un límite, o le voy a generar inseguridades, y termina siendo el papá, la mamá, el que está criando desde esa inseguridad. Entonces, ¿qué no es la crianza positiva? La crianza positiva no es una crianza en la que yo no digo que no. No es una crianza en la que todo lo hablo en positivo, no es una crianza en la que no pongo límites, no es una crianza en la que todo se basa simplemente en la calma, en el amor, en la comprensión, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué sí es la crianza positiva entonces? La crianza positiva tiene, digamos, viene de ese modelo de crianza democrática o crianza, se me fue el nombre, equilibrada, sí. Crianza democrática o crianza equilibrada, donde tenemos unas dimensiones en la crianza. Entonces tenemos la dimensión de apoyo o de amor y la dimensión de control. ¿Sí? Esa dimensión de control o de límites. Entonces se habla de disciplina con amor. ¿Cómo interpretamos esto? Es que no podemos irnos al extremo del autoritarismo, es decir, de poner demasiado control, demasiados, llamémoslo, sí, límites, es exceso de autoridad, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de ser demasiado permisivos. Cuando somos demasiado permisivos, estamos teniendo o dándole mucho peso a esa dimensión de apoyo, a esa dimensión de afecto, pero no estamos poniendo límites. Entonces, esta crianza equilibrada nos invita a que mantengamos justamente ese equilibrio entre lo que es el amor y el control, ¿sí? En ese sentido, en ese orden de ideas, entonces la crianza positiva surge de este modelo de crianza, crianza democrática o crianza equilibrada, donde hay un equilibrio, hay un balance en estos dos estilos de crianza. Y de allí entonces ya metemos como unos elementos que son claves, como lo son cero castigo físico, ¿sí? Entonces, la crianza positiva nos dice el castigo físico pues no va, y eso ya lo venimos, digamos, cada vez haciendo más consciente desde hace algunos años. La crianza positiva definitivamente elimina por completo el castigo físico, y hay mucha evidencia que respalda este tema de que el castigo físico pues no trae ningún beneficio en la vida de nuestros hijos ni en nosotros como padres, y también que no debemos usar el grito o el castigo ya severo como un método efectivo de crianza. Bueno, vamos a ejemplos concretos. Hay unas edades
o bueno, yo creo que pudiera ser transversal a niños, niñas y adolescentes esta escena, donde el papá o la mamá dan una instrucción y del otro lado es como si no se hubiera escuchado, no se hubiera registrado ninguna instrucción. Entonces van y la dan la segunda vez, eh, la tercera, y los padres entonces terminan quejándose de que son hablándole a sus hijos, a sus hijas, y ellos o no les prestan atención o no siguen las instrucciones y terminan generando situaciones familiares de tensión, y este es un fenómeno pues más o menos recurrente. ¿Qué tiene que decir la crianza positiva frente a fenómenos tan de pronto cotidianos como ese? Gracias, Norvey, por la pregunta. Y es algo que muchas veces los papás también, em, digamos que lo mencionan con cierta confusión, digámoslo así, respecto a, bueno, mm, tenemos la creencia de que la crianza positiva o que el hecho de que yo implemente crianza positiva, entonces ya como que por arte de magia, con una sola vez que yo le diga a mi hijo, haz esto o cumple este deber, entonces ya lo va a hacer, ¿sí? Porque se lo estoy pidiendo de manera amable, entonces hablamos de límites amables, hablamos de validación emocional, hablamos de generar acuerdos, que ahorita vamos a profundizar un poco en esto, pero los papás muchas veces quedan como con la idea de que entonces ya, si yo estoy hablándole a mi hijo con calma o le estoy pidiendo las cosas bien, si estoy siendo respetuoso, entonces ya por arte de magia, mi hijo, mi hija va a cumplir y va a obedecer a la primera. Eso es como lo que nos han enseñado a nosotros, es como el hijo ideal, el que obedece a la primera. Pero lo cierto es que desde el neurodesarrollo, pues eso no es así. O sea, los niños, primero, pues en esa primera infancia, es común que los niños desafíen la norma, desafíen la autoridad. Entonces al niño de 2, 3, 4 años que empieza a decirte a todo que no. Entonces le dices, haz esto, recoge tus juguetes, ven a comer, y el niño te dice, no, no, no quiero. Y si los papás no tenemos en cuenta o no somos conscientes de que eso es algo propio del neurodesarrollo, entonces fácilmente podemos caer en pues ese desespero por repetir, repetir, y entonces ya es un niño desobediente, ya es un niño que no hace caso, y entonces ahí se viene, lo digo una vez, lo digo la segunda, a la tercera ya me empiezo como a irritar y ya viene el grito o ya viene pues como la consecuencia o el castigo más bien, mucho más fuerte desde la rabia y la frustración del papá, porque también hay que tener en cuenta eso. Muchas veces como papás ponemos los límites o ponemos esas normas desde nuestra propia frustración o desde nuestro propio enojo, ¿sí? Entonces, una clave y algo fundamental es que primero, pues nosotros tenemos que trabajar en nuestras emociones, saber cómo gestionar y cómo regular nuestras propias emociones para poder desde esa calma acompañar a nuestros niños, que no siempre vamos a estar en calma, porque hay muchas situaciones. Eso también sería pues como un ideal decir que todo es color rosa y siempre vamos a estar como con la sonrisa diciéndole las cosas a los niños. No, pero sí es esa crianza desde la intención y desde el autocontrol del adulto para lograr entonces acompañarlos. Los niños van a seguir diciendo que no, sí, van a seguir como en ese asunto de desafiar la autoridad en cualquier edad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues acompañar, validar y seguir como con la misma estructura para lograr que desde unos límites claros, pues ellos puedan llegar a cumplir con eso que se les está pidiendo. Muchas gracias, Joana. Bueno, yo quisiera que las familias del Alejandro de los Barrientos y quienes nos ven tuvieran, por ejemplo, unas claves, unos tips desde la psicología positiva que pudieran implementar
en ese día a día de la crianza. Ahorita mencionas, por ejemplo, que es clave identificar, y así lo entendí, identificar cuándo el enojo es el que está orquestando el castigo, cuándo el enojo, esa reacción emocional. em, reactiva en ocasiones, o a veces también porque llega de manera acumulativa, porque fueron varias veces las que no siguió la instrucción ese hijo o esa hija. Identificar eso para poderlo manejar de otra manera. ¿Qué otras claves pudieran tener las familias en ese ejercicio de crianza? Ujú. Bueno, clave, poner límites siempre. La crianza positiva es una crianza con límites. No estamos hablando, lo decía al inicio, de ser permisivos, no estamos hablando de, porque además la permisividad genera inseguridad en los chicos. Muchas veces hay papás o mamás que dicen, es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo o de mi hija para que me tenga confianza, para que siempre pues me cuente las cosas que le pasen. Y a veces ese ser el amigo del hijo es como, entonces dejo que haga lo que quiera o dejo que tome sus decisiones porque tiene que aprender a tomar decisiones, pero se lleva sin un acompañamiento. Entonces es como que casi que dejan a los chicos a la deriva, a su suerte, creyendo que entonces de esta manera pues le estoy dando libertad y realmente eso no es libertad, eso es generarles a ellos inseguridad. Cuando hay una crianza sin límites, es como si dejáramos a los niños, es como si dejaras a tu hijo frente al mar y te fueras y le dijeras, te espero al otro lado, ¿sí? No estás poniendo límites, el niño no va a saber cómo llegar al otro lado, a donde tú estás. Se va a sentir solo, se va a sentir inseguro, se va a sentir abandonado incluso. Pero cuando ponemos límites, entonces ahí sí es como si tú le mostraras el camino, ¿sí? Entonces estás en un laguito, el niño está a este lado, tú estás al otro lado y tú le muestras por dónde rodea ese laguito para llegar a donde tú estás, ¿sí? Ahí está la diferencia. Entonces, lo primero, clave, límites claros, límites breves y consistentes. Evitemos los sermones. Muchas veces sermoneamos a los niños o interpretamos como ese tema de que todo se lo tenemos que explicar, entonces si le pongo una consecuencia o si le pongo una norma, entonces le tengo que explicar el por qué, el para qué, y muchas veces ellos por su edad pues no van a comprender toda esa explicación tan larga que yo le estoy dando. Entonces sí es bueno explicarles o decirles por qué deben hacer las cosas o por qué le estoy poniendo una consecuencia, porque no es porque yo digo, no es porque yo soy el adulto, no es porque yo mando y se hace lo que yo diga, sino que hay una razón. Pero esa razón debe ser muy breve, muy clara y muy concreta. Pues si me voy a los sermones, entonces ahí pues ya, eh, eso ellos no lo van a interiorizar. Anticipar, siempre, anticipar en la medida de lo posible, siempre anticiparles a ellos, primero, pues lo que yo espero de ellos, ¿sí? Como padres, yo siempre, como mamá, como papá, decirle a mi hijo, ¿qué espero yo de ti frente a esta situación o frente a esta norma, no sé, que te estoy poniendo? Mm, y a partir de esa anticipación, entonces yo poder también establecer acuerdos. Entonces, muchas veces vamos como improvisando en el día a día. No sé, le digo a mi hijo, organiza la habitación y dice, no, no la voy a organizar, no quiero, o simplemente se pone a hacer otra cosa y a veces ni siquiera miramos, bueno, qué hay en torno a ese no organizar la habitación, sino que inmediatamente pongo un castigo o pego el grito o termino en esa discusión con ellos. Mm, Ahí, ¿qué debo hacer? Pues anticipar, ¿sí? Necesito que organices tu habitación. Si es posible, darles tiempo, ¿sí? Si hay que estar repitiendo, yo tengo que validar. Si se lo digo mientras está viendo televisión o mientras está en la tablet o en el celular,
probablemente no me va a prestar atención. Está viendo algo, no sé, un video en YouTube, le quedan 5 o 10 minutos, listo, termina de ver eso y cuando lo termines apagas el televisor o apagas la tablet y te vas para la habitación o hacer la tarea o bueno, la norma que le esté poniendo, pero darle como ese tiempo de espera. Y ya, si veo que no lo está haciendo, entonces ahí sí, anuncio la consecuencia. Normalmente la consecuencia, pues ideal que sea una consecuencia lógica a la conducta, no una consecuencia desproporcionada. Por ejemplo, si no arreglas la habitación, entonces te quedas un mes sin pantallas. Digamos que es una consecuencia que es muy desproporcionada. em, entonces, que sea como lógica a lo que le estoy pidiendo. Mm, y una vez yo anuncio la consecuencia, que sea una consecuencia lógica y coherente, pues si no lo cumplió, entonces aplico la consecuencia. Y aquí también es clave ser coherentes con las consecuencias que yo estoy anunciando. Si yo le anuncio una consecuencia a mi hijo o a mi hija, yo tengo que cumplir esa consecuencia, ¿sí? No es como que, bueno, la última oportunidad o nos quedamos en la amenaza. Entonces, lo haces o te pasa esto. No lo has hecho, entonces ya va a pasar esto y ahí sí corren a hacer las cosas. Entonces, siempre ser muy coherentes y aplicar la consecuencia, obviamente que sea una consecuencia, pues que no esté desproporcionada. Y algo muy importante, validar la emoción más no la conducta. Validar la emoción y la conducta la corrijo y le pongo el límite. Hay unos temas en la crianza que son innegociables, que son la agresión a sí mismo, la agresión a los padres o a los demás y la agresión al entorno. Entonces, ese tipo de cosas no las negociamos. Lo demás podemos generar acuerdos, lo podemos negociar, lo podemos hablar, pero siempre la emoción yo la valido, o sea, no quiere decir que si por ejemplo mi hijo está llorando, entonces no llores o cállate o eres un exagerado, una exagerada, sino que entiendo que estás triste o entiendo que eso te genera frustración, pero si por esa frustración, no sé, me está aventando cosas, yo no voy a decir, ay no, pues qué pesar, que me aviente las cosas, que es que está descargando su rabia. No, yo tengo que ponerle el límite, entender su emoción, pero ponerle límite a la conducta. Esos no negociables que mencionas son muy interesantes y todo gira en torno a la agresión. Estamos hablando de cualquier tipo de agresión o específicamente agresión física, porque dentro del ejemplo hablabas de si el hijo o la hija está tirándole cosas al papá o a la mamá, una posible agresión física o la agresión física a sí mismo, o entran otros tipos de agresión allí como una variable innegociable en la crianza. Y cuando dices innegociable significa que sí o sí ahí hay un límite, como un muro de hormigón, pues que tiene que estar muy claro en el sentido de que no se puede, no se va a permitir. Ujú. Así es, Norbey. Es un límite que siempre debe estar. A ver, hay muchas situaciones con las que nosotros podemos negociar con nuestros hijos, o sea, tampoco podemos ser como tan inflexibles. No sé, un ejemplo, le digo, te tienes que ir a bañar y después de bañarte, no sé, vas a organizar tu habitación, por ejemplo. Y si tu hijo te dice, bueno, ¿qué tal si primero organizo la habitación? Es que todavía no me quiero bañar. Y digamos que tú te quedas en el no, tienes que bañarte primero. Pues digamos que ahí eso pues no tiene lógica, no tendría tampoco como una función, sería más como algo desde el autoritarismo y terminaría generando incluso conflictos. Eso yo lo puedo negociar, yo le puedo decir, ok, pues con tal de que cumpla las dos cosas, no importaría el orden, ¿cierto? Entonces, listo. O déjame termino de hacer eso que estoy haciendo, no sé, estoy dibujando o estoy viendo un capítulo de algo, un video, déjamelo termino y después hago eso que me estás pidiendo. Digamos que son cosas que podemos negociar. No es como que lo apagas ya y lo tienes que apagar ya, ya, ya. No, digamos que ahí podemos negociarlo para evitar
que esa conducta se escale y para evitar también como entrar en conflictos innecesarios. Pero si hay una situación en la que mi hijo, mi hija, mm, de pronto, no sé, se sintió frustrado o tiene rabia o está enojado conmigo o con una situación, con algo que le pasó en el colegio, por ejemplo, eh, en el momento de hacer las tareas, yo le digo, listo, te voy a dar tiempo a que hagas eso, luego haces la tarea. Y llega el momento de hacer la tarea y te dice, no la voy a hacer y no la voy a hacer y de pronto, no sé, te mandó un portazo. Sí, cerró la puerta, la tiró así y tú quedas como muy enojado porque te tiró el portazo. Entonces ahí, digamos que el portazo es innegociable porque ahí hay una agresión, ¿sí? Lanzar un portazo es una agresión. Pero si tú le respondes también con agresión y entonces terminas gritándole y a mí me respeta, a mí no me va a tirar la puerta y es que aquí mando yo y es que yo soy papá y me respeta. Si tú pides respeto desde el grito, desde la amenaza o le sales con la correa o le pones así un castigo súper, digamos, fuerte, entonces ahí pues ya se pierde toda la intención en ese límite que estás poniendo. Entonces, ahí hay que tener dos cosas claras. Uno, sí, si hay una agresión, pues es innegociable, pero dos, yo no puedo responder también con agresión. Si yo respondo una agresión con más agresión, pues entonces ahí estoy validando y estoy reforzando esa conducta agresiva que está presentando mi hijo. Y eso puede desencadenar ya en conductas desafiantes también. Es decir, y aplica un poco la frase de la agresión del otro no me va a justificar que yo decida ser agresivo también, ¿sí? Ujú, Entonces el otro es agresivo, yo decido no serlo y brindar entonces allí el espacio, pero habrá una consecuencia toda vez que la agresión es algo no negociable, ujú. o más bien un ambiente libre de agresión en un hogar es algo no negociable y en donde todos tienen que entrar como a aportarle. Esto funciona igual para niños, niñas y adolescentes o cada edad también va marcando, digamos que unas estrategias puntuales desde la crianza positiva. Yo creo que nosotros aprendemos a ser padres en el camino y nunca vamos a terminar de aprender completamente. Entonces, incluso si tienes 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, 20 hijos, pues con cada uno vas a aprender, porque cada uno tiene un temperamento, tiene una forma también de responder a los estímulos del entorno y unas condiciones específicas. No eres el mismo padre con tu primer hijo que como eres con el segundo, como eres con el tercero. Entonces ahí es claro. Diferencias, claro que las hay. Digamos que los principios son los mismos, pero hay que tener en cuenta también las necesidades individuales que tienen nuestros hijos y hay que tener en cuenta también pues las necesidades que yo tengo como papá. Entonces, en ese sentido, bueno, pongo un ejemplo. Yo tengo 2 hijas y la chiquis tiene 4 años y la mayor tiene 13. Entonces tengo una niña que está en su primera infancia y otra que está en la plena adolescencia. Yo no puedo aplicar las mismas reglas, digámoslo así, o las mismas consecuencias, los mismos límites en las dos porque tienen necesidades diferentes y están en momentos de su desarrollo diferentes, ¿sí? Entonces, por lo general con los más chiquitos, pues las consecuencias son más cortas, ¿sí? Pues porque su edad también hace que no tenga que poner consecuencias así demasiado extensas. Con los adolescentes hay que negociar mucho, o sea, con los adolescentes, de pronto con los chiquis yo puedo ser más firme porque con los chiquis negociar, pues ellos todavía no están tampoco como en ese tema de vamos a negociar, no, yo le doy opciones pero eliges entre esas dos opciones una y la tienes que elegir, ¿cierto? No es como que hay una tercera o hay una cuarta. Con los adolescentes sí funciona mucho más el tema de los acuerdos, de negociar las cosas, ¿cierto? Entonces, primero esto o esto. Listo, tienes que cumplir con la tarea.
ok, vamos a buscar. O yo ya le puse la consecuencia, pero digamos que luego yo me doy cuenta que pasó el enojo, pasó todo el alboroto y yo me di cuenta que de pronto sí fue un poquito exagerado. Entonces, también si fuiste exagerado en esa consecuencia, pues tienes la posibilidad de negociar eso contigo mismo también y decir, ok, lo hablamos y entonces vamos a buscar pues que ese adolescente repare esa conducta. Eso es algo muy importante que no había dicho, el tema de la reparación. Las consecuencias tienen que llevar también a una reparación de eso pues, que se hizo, ¿sí? Y a partir de eso, entonces ya podemos como generar acuerdos que permitan una cooperación más que una obediencia ciega, ¿sí? Más o menos es esa como la idea. Bueno, uno pudiera decir entonces que la crianza positiva tiene en cuenta, pues ya con las claridades que dio Joana al principio, tiene en cuenta no solo esa reacción o esa posible reacción emocional de los padres frente a situaciones frustrantes, porque valida también, así como invita a validar emocionalmente las emociones de esos niños, niñas y adolescentes, también valida la emoción del adulto, pero propone una gestión de esas emociones o una expresión de esas emociones de tal forma de que esas emociones, sobre todo cuando hablamos de rabia, frustración, de ese enojo, no influyan en la aplicación de las consecuencias, sino que vayan más bien como a un lado. ¿Cómo logra eso uno, Joana? Porque muchas familias dirán, no, pero la maravilla, la psicología positiva, pero ahí en palabras, pero entonces del dicho al hecho, ¿cómo lleva uno eso, sobre todo poniéndonos en los zapatos de familias que tienen poca energía, pocos tiempos para brindar ese acompañamiento en ese ejercicio de crianza? Y que yo he visto en las redes pues que manejas desde Neuroeducarte, que tú también te pones mucho en el lugar de esas familias y sabes dar como ese contexto o apreciar el contexto para desde ese contexto generar las estrategias. Ujú. Es que igual la crianza positiva, como lo decía al inicio, no es una crianza perfecta y es como ese ideal que nos venden. Y de hecho muchas veces eso es lo que genera tanta frustración en los padres, sentir que no pueden lograrlo, sentir como que es que yo estoy implementando esto, yo valido, yo acompaño, pero llega un momento en el que estallo. Sí, o sea, hay conductas que definitivamente me desbordan y que exceden como esos límites que yo también tengo o esa capacidad de afrontamiento porque son cosas pues que no me espero o o que me generan mucho conflicto interno también. Y entonces pues termino desbordado y ya al final pues me siento culpable, me siento mal, me siento inseguro también con esa crianza que estoy llevando. Lo peor que podemos hacer es criar desde la culpa o criar desde la inseguridad, porque también entonces ahí es cuando hablamos de que estamos criando niños muy frágiles o adolescentes muy frágiles. Lo que llaman ahorita es que estamos creando una generación de cristal. Yo pienso que ese tema o ese concepto más bien de generación de cristal está más ligado justamente em, a esa forma de ver la crianza desde la culpa, desde la inseguridad. Hay tanta información en redes sociales y hay tantísimas formas en que se habla de crianza positiva. Escuchamos la crianza consciente, la crianza respetuosa, la disciplina positiva, todas enmarcadas dentro de esto que llamamos crianza positiva, pero que a veces también se vuelven mm, como especie de, llamémosle, sectas, ¿no? Cuando se toman tan literal o de manera tan radical que no hay cabida al error.
Y esto lo digo porque lo he visto también en mamás que me consultan, que me dicen, por ejemplo, estaba en un grupo de crianza positiva y terminé sintiéndome la peor mamá del mundo, ¿sí? Porque yo hice el ejercicio de entrar en un grupo de Facebook hace unos años de crianza positiva. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, los comentarios de las mamás. Entonces llegaba una mamá como de desahogo y escribía, ay, es que hoy le grité a mi hijo y le pegué porque, no sé, porque hizo una pataleta y me desbordé y no supe qué hacer. Y esa mamá como pidiendo ayuda, como díganme qué hago para que esto no vuelva a pasar. Y en lugar de recibir esa ayuda, ese apoyo, el resto de mamás diciéndole, ¿cómo se te ocurre pegarle a tu hijo? Es que eso no se hace, es que tu hijo está expresando sus emociones, es que lo tienes que acompañar y a veces pues hasta insultos y hasta cosas así súper fuertes. Yo decía, "Mm, se supone que son tribus, ¿no? Que nos tenemos que acompañar y se termina recibiendo es un montón de hostilidad y se termina recibiendo es un montón de juicios también por parte de otras mamás. Entonces, lo primero y que todos los padres que están viendo esto sepan que no hay crianza perfecta, ¿sí? Incluso yo que hablo de crianza positiva, pues yo también me he equivocado, porque es que la crianza o ese aprendizaje en crianza, pues lo vamos obteniendo a lo largo de la vida de nuestros hijos y nosotros aprendemos parejo con ellos. Venimos también con esa crianza que nosotros recibimos, de esa manera en la que nosotros aprendimos que culturalmente también o desde nuestra propia familia, que es correcto criar o que es correcto acompañar. Estamos tratando de cambiarlo, de transformarlo, pero eso no se da de la noche a la mañana. Entonces también la invitación a las mamás, a los papás, que si en algún momento, porque a todos nos va a pasar una vez, dos veces, tres veces, algunos más que otros, eh, perdemos la calma, nos salimos de la ropa por situaciones que pasan con nuestros hijos, por situaciones en las que vemos que pues nos sentimos desbordados, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo manejar, pues se vale equivocarnos, pues también lo que les enseñamos a ellos, se vale equivocarnos y si cometemos un error vamos a corregirlo juntos, pero también vamos a reparar, ¿sí? Porque también es importante yo decirle a mi hijo o a mi hija, me equivoqué, no debí gritarte, perdóname, o no debí pegarte, perdóname, intentaré hacerlo mejor y cada vez seguir luchando por hacerlo mejor, ¿sí? No somos perfectos y no vamos a ser perfectos, pero sí ser conscientes y seguirlo intentando. Ese sería como el mensaje para los padres. Bueno, Joana, muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación, a hablarle a las familias del Alejandro Vélez Barrientos, dónde pueden encontrarte, dónde pueden ubicar Neuroeducarte, por ejemplo, en qué redes sociales, para que también puedan de primera mano pues acceder a ese contenido que es formativo, tanto para las familias como para los educadores. Muchas gracias, Norbey. Neuroeducarte pueden encontrarlo en Facebook como Neuroeducarte Call y en Instagram neuro.educarte. En Neuroeducarte casi todo lo que compartimos está muy enfocado es al TDAH, ¿sí? Que es como en lo que yo me he especializado. Yo trabajo mucho el tema de crianza específicamente en niños, niñas y adolescentes con TDAH y trastorno negativista desafiante, mm, pero esos tips o esas cosas que compartimos allí, pues siempre se los digo a los papás. Si nos ayudan a quienes tenemos hijos, hijas con TDAH, pues va a ayudar a cualquiera porque digamos que hay cosas que son mucho más desafiantes en la crianza con ellos y que igual, pues esas pautas que damos allí, pues nos van a poder ayudar a acompañarlos de mejor manera. Muchas gracias, Joana. Familias, no perdamos la calma, pero si la perdemos, pues tampoco nos vamos a enjuiciar y a azotar la espalda por ello.
busquemos ayuda cuando lo necesitemos. Saben que en el colegio cuentan con todo un equipo psicopedagógico, hay muchos profesionales a nuestro alrededor también trabajándole a esto, aportando estrategias desde la evidencia para que nos vaya mejor, porque sabemos que los papás nos enojamos también, sabemos que los papás también sentimos culpa, pero qué bueno que esas emociones no sean las que orquesten nuestra crianza, porque de ahí ya se derivarán otros asuntos. Muchísimas gracias. Esto fue Despierta Familia. Joana, nuevamente muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Despierta Familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos!